Este es el video número 3 correspondiente al tema de cómo graficar la ecuación de una recta en un plano coordenado X y Y. Repito, es el video número 3. Bien, para ello debemos recordar que en los videos anteriores vimos ya, una vez dada la ecuación de la recta, cómo podemos graficar la misma. Pero vamos a continuar mostrando algunos otros ejemplos adicionales para reforzar el aprendizaje de lo mismo. Bien, para esto vamos a utilizar este ejemplo que dice: dada la ecuación de la recta 4x menos 3y más 2 igual a 0, determine su gráfica en un sistema coordenado. Bien, como todos, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra tablita de 3 columnas, x, y y xy. Bien, entonces vamos a tener básicamente esta situación, y entonces vamos a tener nuestra tabla, repito, de x, y y x, y. Bien, los valores pueden ser totalmente arbitrarios. Vamos a considerar el menos 1, vamos a considerar el 0 y el 2. Repito, es totalmente arbitrario. Ahora bien, con objeto de no perder mucho tiempo en el video, voy a desarrollarlo, y una vez que ya vaya a aparecer toda la información, ustedes a través del video pueden hacer una pausa para verificar y comprobar todas las operaciones si tienen alguna duda para obtener los valores de y. Bien, entonces vamos a ponerlos previamente. Bien, ya tenemos entonces los valores de y obtenidos. Entonces podemos observar aquí concretamente que tenemos que para el valor de x igual a menos 1, el valor de y es igual a 2.67, que lo sacamos precisamente de este cuadro. Para x igual a menos 1, sustituimos, se hacen todas las operaciones, y fue igual a 8 tercios, que finalmente es igual a 2.67. Para el valor de x igual a 0, se sustituyó en la ecuación y se sacó el valor de y igual a 4, que es lo que tenemos acá. Y finalmente para x igual a 2 tenemos el valor de 20, en el valor de y es igual a 20 entre 3, que es igual a 6.67. Entonces las coordenadas de los puntos finalmente de la recta son menos 1, 2.67, 0,4 y 2,6.67. Repito, pueden hacer una pausa y pueden ver todas las operaciones de tipo algebraico que se obtuvieron. Realmente, repito, es para obviar tiempo. Bien, ahora vamos a continuar ahora básicamente con bien, ya tenemos los 3 puntos y vamos a irlos graficando cada uno. Bien, el primero habíamos dicho que era igual a menos 1,267, entonces sería menos 1, buscamos hacia el lado izquierdo, 2.67, y nos va a dar precisamente este punto que tenemos aquí, menos 1, que sería el punto A. Bien, después tendríamos que hacer el segundo punto, que tiene coordenadas 0,4, sería 0,4, que sería este, y entonces tendríamos este otro punto. Bien, después tenemos otro punto que sería el de 2,6.67, y vamos a tener este punto. Entonces tenemos los 3 puntos ya dibujados dentro del sistema coordenado y los juntamos con una línea recta. La línea recta automáticamente nos va a dar, juntarlos, esta línea recta. Bien, y entonces ya vamos a tener precisamente nuestra ecuación de la recta perfectamente bien delimitada. Bien, podemos observar aquí, entre otras cosas, que la intersección que tiene con el eje Y es 0,4, básicamente, que es lo que vamos a tener ahí. Bien, vamos ahora a regresar a hacer un pequeño repaso en el sentido de nuestra información, y entonces con los 3 puntos hicimos la gráfica de cada de esos 3 puntos y luego los juntamos para que nos formara la línea recta. Bien, y finalmente tuvimos esta otra información. Bien, vamos ahora a hacer otro ejercicio. Básicamente es el mismo ejercicio, lo podemos hacer, pero solamente graficando dos puntos. Bien,
Esa va a ser nuestra característica de este ejercicio. Vamos a partir de la idea de que podemos hacerlo haciendo uso de las coordenadas del punto, ¿bien? Es más, podríamos nosotros en un momento dado observar lo siguiente. Recordemos que en la coordenada, la intersección del eje de la recta con el eje Y es el punto 0,4, y cualquier punto de intersección con el eje X va a ser igual a la ordenada, va a ser igual a 0, ¿bien? Entonces vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero haciendo uso precisamente de las intersecciones, ¿bien? Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer las intersecciones, y entonces vamos a tener este ejemplo que dice: dada la ecuación de la recta 4x menos 3x más 12, determine su gráfica en un sistema coordenado XY. Obtenga las coordenadas de los puntos que son intersecciones con los ejes coordenados. Entonces vamos a hacer lo mismo, hacemos nuestra tablita y va a ser x, y el punto de x, y. Bien, pero ¿qué va a pasar? Si queremos la intersección con el eje Y, el valor de x va a ser 0 aquí, y el valor de y es el que vamos a obtener. Mientras que en el otro caso, si queremos la intersección con el eje, incluso le podemos poner aquí eje Y, ¿verdad? Y aquí vamos a poner eje X. Este va a tener la característica de que en lugar de x igual a 0 va a ser y igual a 0. Bien. Y con esto vamos a poder sacar las intersecciones, y entonces vamos a tener lo siguiente, que va a ser x igual a 0, y la ecuación que sería 4x menos 3. Aquí hay un pequeño error, vamos a ponerle y, sería y más 12 igual a 0. Bien. Y entonces vamos a tener 4 por 0 menos 3y más 12 igual a 0. Y entonces vamos a tener 0 menos 3y igual a menos 12. Lo vamos a poner aquí 3y igual a menos 12. Si multiplicamos por menos 1 los dos miembros de la igualdad, lo vamos a transformar en positivo, 3y igual a 12. Y entonces vamos a tener entonces que y es igual a 12 entre 3, que es igual a 4. Y entonces vamos a tener la intersección 0,4. Bien, y entonces va a ser 0,4. Bien, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Lo que conocemos para en el caso del eje X, la intersección, el valor de y va a ser 0. Y entonces vamos a tener y igual a 0 en la misma ecuación, 4x menos 3y más 12 igual a 0. Y entonces vamos a tener 4x menos 3 por 0 más 12 igual a 0. Bien, y entonces vamos a tener 4x menos 0 más 12 igual a 0. Y entonces vamos a tener 4x más 12 igual a 0, y va a ser 4x es igual a menos 12, y va a ser aquí x es igual a menos 12 entre 4, que va a ser igual a menos 3. Entonces vamos a tener aquí menos 3, y entonces el punto va a ser de coordenadas 0, perdón, vamos a ver, aquí hay que borrar esto. Y vamos a tener menos 3,0. Bien. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, podemos decir lo siguiente. Lo que realmente hicimos es obtener los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. ¿Cómo? En el caso del eje Y, cuando pusimos x igual a 0, y en el eje del eje X ponemos y igual a 0, y obtuvimos los valores. Entonces los puntos que tenemos son 0, 4 y menos 3, 0. Aquí es donde se ve un ejemplo claramente en que para encontrar
la gráfica, solamente son necesarios 2 puntos, que son los que acabamos de hacer. Incluso, repito, esta ecuación es una que ya se hizo con otros puntos, pero lo estoy haciendo para que se pueda ver exactamente esta situación. Bien, y entonces vamos a graficar los puntos 0, 4 y menos 3, 0. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer el primer punto, lo vamos a hacer 0, 4, que es la intersección con el eje Y, y después vamos a hacer con el eje X, que va a ser menos 3,0. Bien, y entonces trazamos una línea recta, repito, solamente son necesarios dos puntos y automáticamente tenemos ya nuestra ecuación ahí. Bien, entonces ese es el método básicamente en el cual vamos nosotros a trabajar para sacar la ecuación que vamos a tener. Bien, continuando con nuestros ejemplos de cómo graficar la ecuación de una recta, vamos a hacer otro ejercicio y nuevamente vamos a utilizar precisamente las coordenadas de los ejes, de los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados, que la característica es que en un caso va a ser x igual a 0 y en otro y igual a 0. Bien, entonces para esto vamos a utilizar, dada la ecuación de la recta 3x más 2y igual a 6, determine su gráfica en un sistema coordenado. Nuevamente, la ventaja que vamos a utilizar, más vamos a hacer 2 puntos que van a ser los de la intersección. Bien, y entonces vamos a tener nuestra tablita simplemente de 2 puntos sin mucho problema, y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener x, y, y vamos a tener x, y. Bien, en el primer caso vamos a poner 0 aquí y en el otro caso acá. Recordamos que va a ser en este caso eje Y, y en este caso va a ser el eje X. Entonces lo único que hay que hacer es, en el primer caso, x igual a 0, y como es más fácil hacer las operaciones cuando alguna de las variables es 0, vamos a tener lo siguiente. Entonces va a ser 3x, la ecuación 2y igual a 6, y entonces vamos a tener 3 por 0 más 2y igual a 6. Después entonces sería 0 más 2y igual a 6, y entonces tenemos que y es igual a 6 entre 2 y es igual a 3, por lo tanto y es igual a 3, y el punto vamos a tener aquí un 3, y las coordenadas van a ser 0,3. En el otro caso, repito, este fue para el eje y vamos a tener esto. Cuando tenemos y igual a 0, vamos a tener en la misma ecuación 3x más 2y igual a 6, vamos a tener 3 por 0 más 2, perdón, aquí hay un error, lo que tenemos que hacer es, recordemos que es, vamos a poner y es lo que tenemos, y entonces va a ser 3x más 2y, que vale 0, igual a 6. Y entonces va a ser 3x más 0, porque es 2 por 0, igual a 6. Y entonces va a tener 3x es igual a 6. Y x va a ser igual a 6 entre 3, que entonces es igual a 2. Entonces x va a ser igual a 2. Y entonces vamos a tener aquí un 2 y el punto va a ser 2,0. Una vez que ya tenemos precisamente los dos puntos 0, 3 y 2, 0, que son las intersecciones de la recta, pues vamos directamente a hacer precisamente estos puntos. Tenemos un sistema coordenado y el primer punto lo vamos a hacer, que sería 0, 3, y el segundo, que sería 2,0. Bien, teniendo sus dos puntos, lo único que hacemos es con una línea recta y que los unimos y automáticamente tenemos nuestra ecuación. Esta no corresponde básicamente, y eso es lo que vamos a tener en nuestra ecuación, en nuestro ejemplo. Bien, ese sería ya la gráfica.